Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí, mis queridos seguidores. Siempre es un placer enorme encontrarnos en este espacio, donde podemos charlar, debatir y por supuesto, enterarnos de las últimas novedades del mundo que tanto nos fascina. Hoy, y como el título ya lo indica, tenemos un tema que ha generado un revuelo impresionante, un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el jugoso mundillo del chismecillo, la farándula y las redes sociales. Prepárense porque hoy nos sumergimos de lleno en la propuesta, sí, esa propuesta que todos estábamos esperando. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a esta comunidad. Te invito a que te suscribas para no perderte nada. Aquí hablamos de todo, desde noticias de actualidad, análisis de series y películas, hasta, por supuesto, los chismecillos más jugosos que podemos encontrar. Exploramos las tendencias, debatimos sobre las personalidades más relevantes y, sobre todo, pasamos un buen rato. Así que si te gusta estar al día, dale al botoncito de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Es completamente gratis y me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido. Ya sabes, tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo juntos. Bueno, volviendo al tema que nos convoca hoy. Mert y Afra. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actual, una pareja que sin duda genera muchísima curiosidad, y no es para menos. Su relación ha sido como una montaña rusa, momentos románticos de ensueño, risas y felicidad, pero también desafíos, altibajos y controversias que han mantenido a sus fans en vilo. Y como todos sabemos, cuando una propuesta de este tipo se avecina, el mundo entero, o al menos sus fans, los medios y la inmensa legión de seguidores en redes sociales, están con los ojos puestos en ellos. Pero, ¿de qué propuesta estamos hablando exactamente? Para aquellos que quizás no hayan seguido la historia de cerca, o para los que se estén uniendo a la conversación por primera vez, estamos hablando de la propuesta de matrimonio. Sí, señores y señoras, parece ser que Mert y Afra están dando un paso muy importante, un paso trascendental en su relación. Y como era de esperar, la noticia generó un revuelo monumental. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hicieron eco y los fans comenzaron a especular y a compartir sus opiniones. Todos queríamos saber la verdad, anhelábamos conocer los detalles. ¿Cómo fue la propuesta? ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Cuándo ocurrió exactamente? Y sobre todo, ¿qué dijeron Mert y Afra? ¿Cuáles fueron sus reacciones, sus emociones? Pues bien, en este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta el momento. Vamos a analizar la información que ellos mismos han revelado, las pistas que han dejado en sus redes sociales y en sus entrevistas, y vamos a tratar de entender qué significa todo esto para su futuro, para su relación y para el público que los sigue con tanto cariño. Prepárense porque la historia es más interesante de lo que uno podría imaginar, con giros inesperados y detalles que nos dejarán boquiabiertos. Empecemos por lo básico, ¿cuándo y cómo se dio la propuesta? Para responder a esta pregunta, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Las redes sociales, como ya es costumbre, fueron el vehículo principal para dar a conocer la noticia. El silencio, ese silencio previo a una gran revelación, fue el primer indicio. Un periodo de incertidumbre que nos preparó para lo que vendría. Y luego, ¡boom! Las fotos, los mensajes, las historias en Instagram, los tweets, todo se desató en cuestión de horas. La noticia corrió como la pólvora y las reacciones de los fans no se hicieron esperar. Mert y Afra han compartido detalles muy interesantes, y por lo que hemos podido recopilar, la propuesta fue algo muy personal, algo muy íntimo, alejado de los reflectores y de las grandes celebraciones mediáticas. Descartaron las fiestas ostentosas, las luces deslumbrantes y la parafernalia que a veces acompaña a este tipo de acontecimientos. Querían un momento solo para ellos, un instante mágico, donde la conexión entre ambos fuera el único protagonista. Y eso, señoras y señores, ya dice mucho de su relación, de la madurez que han alcanzado y del deseo de construir un futuro sólido y significativo. La propuesta, según han revelado, tuvo lugar en un lugar muy especial para ambos, un lugar que guarda un significado profundo, un lugar que esconde recuerdos valiosos y que simboliza su historia de amor. Aunque no han revelado la ubicación exacta, sí han dejado pistas, sutiles indicios que han despertado la curiosidad y la imaginación de sus fans más observadores. Las especulaciones no se han hecho esperar. Algunos dicen que fue en un viaje romántico a un destino exótico,
un lugar paradisíaco que representa la aventura y la libertad. Otros, en cambio, sugieren que fue en un lugar cercano a su hogar, un sitio que simboliza la tranquilidad, la intimidad y la seguridad. Lo que sí sabemos es que fue algo muy romántico, cuidadosamente planeado y lleno de detalles que reflejan la personalidad de ambos. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué dijeron? ¿Cómo fue el momento exacto de la propuesta? Bueno, por lo que han contado, la emoción fue desbordante, las lágrimas de alegría y los abrazos sinceros fueron el lenguaje que predominó en ese instante. Afra, visiblemente emocionada, compartió que no se lo esperaba, que la sorpresa fue total y que la emoción la inundó por completo. La incredulidad, la alegría y el amor se entrelazaron en un torbellino de sentimientos. Mert, por su parte, también se mostró muy feliz, con una sonrisa que irradiaba felicidad y ternura. Describió el momento como algo mágico, un sueño hecho realidad, una promesa de futuro. Lo más interesante y lo que realmente resuena en el corazón de sus seguidores, es que en sus declaraciones, ambos enfatizaron la importancia de la comunicación, el respeto mutuo y el apoyo incondicional en su relación. Dijeron que la propuesta no solo es un compromiso de amor, sino también un compromiso de seguir construyendo juntos, de seguir apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Hablaron de la importancia de la confianza, de la honestidad y del entendimiento mutuo. Y en un mundo donde las relaciones a menudo se rompen, donde la superficialidad y la inmediatez parecen dominar, escuchar estas palabras es un soplo de aire fresco, una esperanza para aquellos que creen en el amor verdadero. Pero, ¿qué más revelaron? Han hablado de los planes futuros, de las expectativas y de los sueños que comparten. Aunque no han dado muchos detalles específicos sobre la fecha de la boda, sí dejaron entrever que la quieren celebrar en un entorno familiar, con sus seres queridos, rodeados de las personas que más aman. Han mencionado la posibilidad de una ceremonia íntima, con pocos invitados, donde la autenticidad y la emoción sean los pilares fundamentales. También han hablado de la posibilidad de formar una familia, de tener hijos en el futuro, de construir un hogar lleno de amor y felicidad. Es decir, se ven a largo plazo juntos construyendo una vida en común, enfrentando los desafíos y celebrando los éxitos. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde las especulaciones y los rumores se intensifican. Porque, como siempre ocurre con este tipo de noticias, vienen las opiniones divididas, las expectativas encontradas y los debates acalorados en las redes sociales. Algunos fans están encantados, celebrando la noticia y enviando mensajes de felicitación. Otros, en cambio, han expresado sus dudas y sus reservas, recordando los altibajos que han marcado su relación. Y es que, como hemos dicho, la relación de Mert y Afra no ha sido un camino de rosas, ha habido momentos de tensión, de distancia y de controversia que han puesto a prueba su amor. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Pues bien, lo primero es que ambos han demostrado que están comprometidos el uno con el otro, que están dispuestos a dar un paso importante y a asumir un compromiso formal. Han dado un paso muy importante y eso es digno de admiración. Han dejado atrás, al menos por ahora, las polémicas y los rumores, y se han centrado en su relación, en su amor y en su futuro juntos. Lo segundo es que, como toda pareja, tienen sus desafíos, sus obstáculos y sus momentos de incertidumbre. Y aunque la propuesta de matrimonio es un paso importante, no garantiza la felicidad absoluta ni la ausencia de problemas. El camino no será fácil, pero por lo que han dicho, están dispuestos a trabajar juntos, a superar cualquier obstáculo que se les presente, a apoyarse mutuamente y a construir una relación sólida y duradera. Y finalmente lo tercero es que al final del día, la decisión de formar una familia, de casarse, es solo suya. Y debemos respetar su decisión, apoyar sus elecciones y desearles lo mejor. Debemos recordar que cada pareja tiene su propia historia, su propio ritmo y sus propias decisiones. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la armonía en su relación y que construyan un futuro lleno de amor y felicidad. En resumen, hemos analizado la propuesta de matrimonio de Mert y Afra. Hemos visto cómo fue la propuesta, dónde se llevó a cabo y qué dijeron. Hemos analizado sus planes futuros, sus expectativas y sus sueños. Hemos tratado de entender qué significa todo esto para ellos y para nosotros, sus fans. Y sobre todo hemos tratado de ofrecer una perspectiva equilibrada, respetuosa y comprensiva. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, ya saben, manito arriba. Me ayuda muchísimo saber si les gusta este tipo de contenido,
si les resultan interesantes los análisis y las reflexiones que compartimos aquí. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la propuesta? ¿Creen que harán una boda grandiosa o más bien una ceremonia íntima y familiar? ¿Tienen alguna predicción sobre el futuro de su relación? ¿Qué esperan de esta nueva etapa? Me encantaría leerlos. Todos los comentarios son bienvenidos, y siempre los leo con mucho interés y atención. Y por último, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar siempre al tanto de las últimas novedades y para no perderse ninguna de las noticias que comentamos aquí. Y por supuesto compártanlo con sus amigos, familiares o cualquier persona que pueda estar interesada en el tema. Compartir es amar. Y suscribirse también. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Así que una vez más muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su valiosa compañía. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de la farándula, las tendencias y, por supuesto, los chismecillos más jugosos. ¡Chao!